El pueblo parecía detenido en una fotografía antigua, de esas que amarillean con los años pero nunca se rompen. Las calles de tierra se estiraban perezosas bajo el sol, y las casas bajas, con techos cansados, guardaban historias que nadie se atrevía a preguntar. Allí el tiempo no corría, caminaba despacio, como si también estuviera cansado. Al amanecer, el gallo cantaba siempre a la misma hora. Las campanas de la pequeña iglesia sonaban con una puntualidad casi ritual. Los vecinos se saludaban con la cabeza, repetían las mismas frases, los mismos gestos, las mismas costumbres heredadas. Todo parecía normal. Demasiado normal. A las afueras del pueblo, separada por un camino angosto y polvoriento, se levantaba una granja humilde, hecha de madera envejecida y paredes que conocían mejor el frío que el abrigo. Allí vivía María Rosa. María Rosa tenía más de 70 años, aunque su espalda encorvada hacía pensar que la vida le había sumado décadas de más. Sus manos, ásperas y llenas de grietas, hablaban de trabajo duro, de madrugadas sin descanso y de silencios prolongados. Sus ojos, en cambio, eran otra cosa, oscuros, profundos, como si guardaran palabras que nunca encontraron a quien decirse. Cada mañana se levantaba antes que el sol. No por obligación, sino por costumbre. Preparaba café aguado, alimentaba a las gallinas y barría el pequeño patio de tierra como si alguien fuera a visitarla, aunque nadie lo hiciera. Era un ritual silencioso, una forma de decirse a sí misma que aún existía, que todavía tenía un propósito. Desde fuera, la granja parecía una más. Pero por dentro, las paredes habían escuchado llantos ahogados, suspiros resignados y noches en las que el frío no venía solo del clima. María Rosa había aprendido a convivir con la ausencia, con el abandono que llegó sin aviso y se quedó para siempre. Había tenido una familia. O al menos, eso creyó alguna vez. Promesas que no se cumplieron, despedidas que no regresaron, puertas que se cerraron con más fuerza de la necesaria. Con los años, dejó de esperar. La esperanza también se cansa. Cuando alguien del pueblo pasaba cerca, veía a una anciana tranquila, reservada, incluso amable. Nadie notaba cómo su mirada se perdía en el horizonte, ni cómo se le apretaba el pecho al caer la tarde. Nadie sospechaba que cada atardecer le recordaba todo lo que había perdido. María Rosa no se quejaba. Nunca lo había hecho. Creía, como le enseñaron desde niña, que el sufrimiento se llevaba en silencio, que mostrar dolor era una forma de debilidad. Así que aprendió a sonreír lo justo, a hablar lo necesario y a callar lo importante. Por las noches, se sentaba en una silla de madera frente a la puerta de su granja. Miraba el cielo estrellado y hablaba en voz baja, no con nadie en particular, sino con la vida misma. A veces agradecía lo poco que tenía. Otras veces preguntaba, sin esperar respuesta, en qué momento todo se había torcido. El pueblo dormía tranquilo mientras María Rosa repasaba su pasado como quien hojea un libro viejo, sabiendo de memoria cada página dolorosa. No buscaba lástima ni compasión. Solo quería entender por qué el amor, cuando más lo necesitó, nunca llegó. Aquel lugar, detenido en el tiempo, era testigo mudo de su historia. Y aunque nadie lo sabía aún, algo estaba por cambiar. Porque incluso en los pueblos donde nada ocurre, la vida encuentra la manera de sacudirlo todo. María Rosa aún no lo imaginaba, pero su silencio, su resistencia y su corazón cansado estaban a punto de convertirse en el centro de una historia que rompería la aparente calma del pueblo. Una historia donde el pasado exigiría ser enfrentado y donde el abandono ya no podría seguir escondido detrás de la costumbre. Ese era solo el comienzo. La granja despertaba antes que el pueblo, no porque la vida allí fuera más próspera, sino porque el cansancio no le permitía a María Rosa dormir más. El crujido de la madera bajo sus pies marcaba el inicio de otro día idéntico al anterior. Afuera, la neblina aún abrazaba los corrales, y el frío parecía colarse directo en los huesos. No estaba sola, pero tampoco acompañada. Alex, su hijo menor, dormía en la habitación del fondo. Dormía mucho, demasiado. Mientras María ordeñaba, limpiaba, cocinaba y reparaba lo que se rompía, él descansaba como si el mundo le debiera algo. Y quizás eso creía. Muévete más rápido, mamá, le decía sin mirarla. Las gallinas no se van a alimentar solas. María bajaba la cabeza. No por miedo, sino por costumbre. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Alex no levantaba la mano, pero su voz era suficiente, áspera, cargada de reproche, como si ella fuera la causa de todo lo que él no había logrado ser.
La granja, que alguna vez fue hogar, se había convertido en una jaula invisible. Alex administraba la tierra, vendía los huevos, negociaba con los pocos compradores que aún pasaban. Pero nunca ensuciaba sus manos. Esa tarea, según él, le correspondía a María, porque siempre lo había hecho. Y porque, en el fondo, sabía que ella nunca diría que no. María vivía sometida a esa rutina impuesta, pero no rota. Algo dentro de ella seguía ardiendo, una llama pequeña pero obstinada, la de madre. Porque Alex era su hijo, el mismo niño que una vez tuvo fiebre y ella pasó la noche entera sosteniéndolo. El mismo que aprendió a caminar aferrado a su falda. Ese recuerdo era su condena, y también su fuerza. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a caer y Alex salía del pueblo, María se permitía respirar. Se sentaba un momento, se limpiaba las manos en el delantal y cerraba los ojos. En silencio, rezaba. No pedía que su hijo cambiara. Pedía no endurecer su propio corazón. No permitas que el dolor me vuelva igual, susurraba. Su fe no se veía. No iba a misa todos los domingos ni hablaba de Dios en voz alta. Era una fe callada, íntima, construida a base de resistencia. Una fe que la sostenía cuando el cuerpo ya no podía. Pero aquel día algo se quebró. Alex regresó furioso. Traía la mirada encendida y los pasos torpes. «¿Fuiste tú?», gritó apenas cruzó la puerta. Alguien del pueblo preguntó por la granja, por ti. María lo miró confundida. «¿Quién, hijo?». Alex la señaló con el dedo, temblando de rabia. «No quiero visitas. ¿Entendiste? Nadie tiene que meterse aquí». Sin esperar respuesta, tomó una caja vieja, la misma donde María guardaba cartas, fotos y recuerdos, y la arrojó al suelo. Papeles amarillentos se esparcieron como hojas muertas. María cayó de rodillas instintivamente. «Eso no, por favor», dijo con la voz quebrada. Alex se detuvo. Por un segundo pareció dudar. Pero enseguida dio media vuelta y salió, cerrando la puerta de un golpe. María recogió los papeles con manos temblorosas. Entre ellos, una fotografía antigua, sus dos hijos, Alex y el mayor, Daniel. Hacía años que Daniel no aparecía. Años que nadie pronunciaba su nombre. María apretó la foto contra su pecho. Y entonces comprendió algo que llevaba tiempo evitando. Su sufrimiento no era solo el peso del presente. Era el silencio del pasado que estaba a punto de regresar. Afuera, el viento sopló con más fuerza. La calma de la granja comenzó a resquebrajarse. Algo se acercaba. Y ya no habría forma de detenerlo. Alex y Alexander crecieron bajo el mismo techo, comieron del mismo plato y escucharon las mismas historias antes de dormir. Sin embargo, la vida los fue moldeando de maneras opuestas, como si el dolor hubiera elegido caminos distintos para cada uno. Alexander, el mayor, siempre fue distinto. Tenía una paciencia que no se aprendía y una mirada capaz de notar lo que otros ignoraban. Cuando María Rosa enfermaba, era él quien se quedaba despierto. Cuando la granja necesitaba manos extra, era él quien trabajaba sin quejarse. Ayudar no era un esfuerzo para Alexander, era una forma natural de amar. Alex, en cambio, parecía haberse cerrado desde muy joven. Algo se quebró en su interior sin que nadie supiera exactamente cuándo. Mientras su hermano ofrecía palabras, Alex levantaba muros. Donde uno veía familia, el otro veía carga. Y con los años, esa dureza se transformó en control. Desde que Alexander se fue del pueblo, una partida envuelta en silencios y preguntas sin respuesta, Alex ocupó su lugar en la granja. Pero no como hijo, sino como dueño. Administraba, ordenaba y decidía, convencido de que todo le pertenecía, incluso el tiempo y el cansancio de su madre. María lo observaba con una mezcla de tristeza y desconcierto. A veces intentaba reconocer en él al niño que alguna vez fue, pero le resultaba cada vez más difícil. Alex no sabía abrazar, no sabía escuchar, y mucho menos pedir perdón. Si no fuera por mí, esto ya estaría perdido, decía con frecuencia, como si esas palabras justificaran todo. El control era su manera de existir. No necesitaba gritar siempre, bastaba una mirada, un silencio prolongado, una orden seca. María obedecía. No porque creyera que él tenía razón, sino porque temía que el conflicto terminara de romper lo poco que aún quedaba entre ellos. Sin embargo, Alex no era fuerte.
Lo que llevaba dentro no era seguridad, sino una rabia vieja, alimentada por comparaciones que nunca superó. Siempre había vivido a la sombra de Alexander, del hijo bueno, del que todos hablaban con orgullo. Y esa sombra lo había consumido. Una tarde, mientras revisaba unos papeles viejos en la casa, Alex encontró algo que no esperaba, una carta sin abrir, escondida entre documentos antiguos. Reconoció de inmediato la letra. Era de Alexander. Sus manos comenzaron a temblar. La carta estaba fechada años atrás, poco después de su partida. Alex dudó. Por un instante pensó en romperla. Pero la curiosidad fue más fuerte. Leyó. En esas líneas, su hermano hablaba de culpa, de miedo, de una decisión tomada para proteger a María Rosa. Confesaba que se había ido porque había descubierto algo grave, algo relacionado con la granja, y con Alex. El rostro de Alex se endureció. La carta terminaba con una frase que le heló la sangre. Algún día tendré que volver. Y cuando lo haga, nada podrá seguir igual. Alex arrugó el papel con furia. Ahora entendía por qué su madre guardaba tanto silencio. Ahora comprendía por qué su fe nunca se apagaba del todo. No era resignación. Era espera. María Rosa, desde la cocina, sintió un escalofrío sin saber por qué. Algo había cambiado en el aire. El pasado, que creía enterrado, acababa de abrir los ojos. Y Alex, incapaz de amar pero experto en temer, comprendió que el control que ejercía comenzaba a resquebrajarse. Porque hay verdades que, una vez descubiertas, ya no se pueden someter. La calma estaba llegando a su fin. El sol caía sin piedad sobre la granja, como si el cielo hubiera decidido mirar hacia otro lado. La tierra ardía bajo los pies y el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Fue allí, en medio de ese silencio abrasador, donde María Rosa quedó sola. Todo ocurrió rápido. Demasiado. Una discusión que empezó con reproches terminó en gritos. Palabras lanzadas como piedras, viejas culpas mezcladas con nuevas frustraciones. Alex perdió el control. No hizo falta describirlo, bastaba ver el después. La puerta abierta de par en par. El polvo suspendido en el aire. Y María, tendida en el patio, con la dignidad hecha pedazos. No lloró de inmediato. El dolor físico era intenso, pero no era lo que más pesaba. Lo que la quebraba era la humillación. La certeza de haber sido tratada no como una madre, ni siquiera como una persona, sino como un estorbo. Alex se había ido, dejando atrás un silencio más cruel que cualquier palabra. María intentó incorporarse. Sus fuerzas apenas alcanzaron para sentarse. El sol le golpeaba el rostro, pero ella no se movió. Sentía que, si lo hacía, algo dentro de ella terminaría de romperse. Miró sus manos temblorosas, las mismas que habían cuidado, alimentado, protegido, las mismas que ahora parecían no servir para nada. ¿En qué momento me quedé tan sola?, murmuró. Por primera vez en muchos años, el miedo la alcanzó de verdad. No el miedo al dolor, sino al abandono absoluto. A morir allí, bajo el cielo abierto, sin que nadie lo notara, sin que a nadie le importara. Entonces cerró los ojos. No gritó. No reclamó. No pidió justicia. Rezaba como quien habla con un viejo amigo al que hace tiempo no ve, pero del que aún espera algo. Sus palabras salieron lentas, torpes, cargadas de cansancio. No te pido castigo, susurró. No quiero venganza. Solo, no quiero estar sola. Una lágrima recorrió su mejilla, mezclándose con el polvo. Si aún me ves, si aún me escuchas, mándame algo. Lo que sea. Pero no me abandones. El viento sopló de pronto, levantando la tierra seca alrededor. María abrió los ojos con dificultad. Algo se había movido. No sabía qué, pero lo sintió. Una presencia distinta, una calma extraña que no coincidía con el dolor que llevaba dentro. A lo lejos, en el límite del campo, una figura se recortaba contra la luz. No corría, no hacía ruido. Avanzaba despacio, con una serenidad que contrastaba con el caos que acababa de vivir. María entrecerró los ojos, dudando de su propia vista. Debe ser el cansancio, pensó, pero la figura seguía allí. No sabía aún qué era, ni por qué estaba apareciendo en ese momento exacto. Solo sintió algo que no sentía desde hacía años, que su oración no había caído en el vacío. El sol seguía golpeando fuerte.
El dolor seguía presente, pero ya no estaba completamente sola. Y sin saberlo, María Rosa acababa de pronunciar las palabras que cambiarían el destino de la granja y de todos los que habitaban en ella. María seguía sentada en el suelo cuando escuchó pasos. No eran los de Alex. Esos siempre venían cargados de prisa y enojo. Estos eran distintos, firmes, pausados, como si quien caminara supiera exactamente a dónde iba. Levantó la vista con esfuerzo. Al principio, el sol le nubló la mirada. La figura se acercaba desde el camino, recortada contra la luz. María parpadeó varias veces, convencida de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una sensación antigua que creía olvidada. «¿Alexander?», susurró, apenas sin voz. El hombre se detuvo al escuchar su nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de llegar a ella. Se arrodilló sin pensarlo, como si el suelo fuera el único lugar posible en ese momento. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «Te encontré». María rompió a llorar. No con llanto ruidoso, sino con ese llanto profundo que nace cuando el alma ya no puede sostenerse sola. Alexander la tomó con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus brazos. Y en ese abrazo, algo dentro de ella se acomodó por primera vez en años. Alexander había cambiado. Su rostro mostraba el paso del tiempo, pero conservaba la misma mirada serena. En el centro de su cuello, justo bajo la clavícula, llevaba una marca blanca, extraña y visible. María la observó sin decir nada, como si ese símbolo fuera una señal de algo que aún no comprendía. «Te estuve buscando mucho tiempo», dijo él, acariciándole el cabello. «Nunca dejé de hacerlo». La ayudó a levantarse y la sentó a la sombra. Le dio agua, limpió la tierra de sus manos, escuchó sin interrumpir. No necesitó que ella explicara demasiado. El estado de su cuerpo y su mirada hablaban por sí solos. Con Alexander a su lado, María sintió algo que había olvidado: protección. No la protección frágil de quien depende, sino la certeza de no estar sola. Su respiración se calmó. El dolor seguía allí, pero ya no dominaba todo. «Sabía que algo no estaba bien», murmuró Alexander. «Por eso volví». María lo miró con temor. «Alex», comenzó a decir. Alexander bajó la mirada. Él también llevaba sus propias heridas. «Lo sé», respondió. «Y esta vez no voy a mirar hacia otro lado». En ese momento, la puerta de la granja se abrió con violencia. Alex apareció, congelándose al ver la escena, su hermano arrodillado junto a su madre, sosteniéndola como él nunca supo hacerlo. Sus ojos se clavaron en la marca blanca del cuello de Alexander. Algo en su expresión cambió. No era rabia, era miedo. «¿Tú?», balbuceó. «¿Cómo?». Alexander se puso de pie lentamente, sin soltar la mano de María. «Llegué antes de que fuera demasiado tarde», dijo con calma. «Y esta vez, vine para quedarme». El silencio se volvió espeso. 3 destinos cruzados en un mismo patio. El pasado, el dolor y la verdad estaban a punto de chocar. María apretó la mano de su hijo mayor. Por primera vez en mucho tiempo, supo que su oración había sido escuchada. No había llegado un milagro ruidoso, ni una señal del cielo. Había llegado alguien que nunca debió irse. Y ese regreso marcaría el inicio del enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. Alexander ayudó a María a ponerse de pie con una delicadeza que ella casi había olvidado que existía. La sostuvo del brazo, despacio, como si cada paso fuera importante, como si el mundo pudiera romperse si se apresuraban. Juntos cruzaron el umbral de la granja, ese mismo que durante años había sido frontera entre el silencio y el dolor. Al entrar, algo cambió. No fue inmediato ni evidente, pero María lo sintió. El aire parecía menos pesado. La luz que entraba por la ventana iluminaba el polvo suspendido de una forma distinta, más cálida. Alexander la sentó en la vieja silla junto a la mesa y le sirvió un vaso de agua, como cuando era niño y jugaba a cuidar de ella. «Descansa, mamá», le dijo. «Yo me encargo». Esas palabras, tan simples, hicieron que a María se le humedecieran los ojos. Nadie se encargaba de ella desde hacía demasiado tiempo. Alexander se movía por la granja con naturalidad, como si nunca se hubiera ido. Arregló una gotera, abrió ventanas, acomodó cosas fuera de lugar. No hablaba demasiado, pero su presencia llenaba los espacios vacíos. Y María, sentada, comenzó a sentir algo extraño, una calma que no venía acompañada de miedo. Por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa tímida,
casi desconfiada, como si no estuviera segura de tener derecho a ella. Pensé que no volvería a verte, confesó en voz baja. Alexander se detuvo y la miró. Nunca dejé de pensar en ti, respondió. Solo necesitaba encontrar la forma de volver sin ponerte en peligro. María no entendió del todo esas palabras, pero no preguntó. Había aprendido que algunas verdades llegan solas cuando están listas. Con el paso de las horas, la granja pareció transformarse. Afuera, las plantas que rodeaban la casa se veían más verdes. Las flores marchitas del pequeño jardín levantaban sus tallos, como si hubieran esperado ese momento. Incluso el árbol seco junto al corral parecía menos triste. María lo notó. Es raro, murmuró. Todo se ve distinto. Alexander siguió trabajando, sin mirarla. A veces, cuando cambia el corazón de una casa, cambia todo alrededor, dijo con serenidad. Esa respuesta la dejó pensativa. Miró por la ventana una vez más, confundida por la sensación de vida renovada. Pero enseguida recordó la realidad que los rodeaba. La calma no borraba el problema que aún respiraba dentro de esas paredes. Alex. El nombre apareció en su mente como una sombra. María apretó las manos sobre su regazo. La alegría recién nacida no podía ocultar el temor. Sabía que su hijo menor no aceptaría ese cambio con facilidad. Alexander se dio cuenta. No voy a dejarte sola, dijo con firmeza. Pase lo que pase. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta principal. No fue fuerte, pero sí cargado de intención. El ambiente volvió a tensarse. La luz pareció apagarse un poco. María levantó la mirada, y su sonrisa se desvaneció lentamente. Alexander caminó hacia la puerta, sin prisa, como quien ya sabía que ese momento llegaría. Antes de abrir, apoyó la mano sobre la madera y respiró hondo. La calma había regresado a la granja, pero no sin despertar aquello que llevaba demasiado tiempo esperando enfrentarse. Y lo que estaba del otro lado de la puerta no venía a celebrar el cambio. Venía a desafiarlo. Alex regresó a la granja al caer la tarde. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y el silencio del campo le resultó extraño, casi ofensivo. Estaba acostumbrado a que aquel lugar le respondiera con sumisión, con quietud. Pero esa vez algo era distinto. Lo sintió antes de verlo. Empujó la puerta con brusquedad. La escena lo detuvo en seco. María no estaba encorvada ni escondida. Estaba sentada, erguida, con el rostro sereno. Y delante de ella, de pie, se encontraba Alexander. No como un desafío violento, sino como un límite firme. Como una frontera que no se podía cruzar. ¿Qué haces aquí?, escupió Alex, intentando recuperar el control. Alexander no respondió de inmediato. Alzó la mirada y, en ese gesto simple, algo ocurrió. Una luz suave, blanca, comenzó a emanar de él. No era cegadora ni agresiva. Era clara, limpia, como si no proviniera del cuerpo, sino de algo más profundo. Alex retrocedió un paso sin darse cuenta. ¿Qué es esto?, murmuró. Alexander lo miró. No con rabia, no con desprecio. Lo miró como nadie lo había mirado antes. Como si viera cada una de sus heridas, cada mentira que se había contado para sobrevivir, cada acto que había justificado en nombre del rencor. Esa mirada no acusaba. Y eso fue lo que más dolió. Alex sintió cómo se le cerraba la garganta. Imágenes que había enterrado comenzaron a surgir sin permiso, su madre trabajando hasta el agotamiento, su propia envidia creciendo en silencio, la rabia que nunca supo nombrar. Se vio a sí mismo por primera vez, sin excusas. Intentó decir algo, pero no pudo terminar la frase. La luz no se intensificó. No hizo falta. La presencia de Alexander era suficiente. El silencio pesaba más que cualquier grito. Alex sintió miedo, pero no de ser castigado. Miedo de aceptar una verdad que llevaba años evitando. Había lastimado a quien más lo amaba. María observaba desde su lugar, con el corazón acelerado. Quiso hablar, pero entendió que ese momento no le pertenecía. Era un encuentro entre dos hermanos, entre dos caminos que ahora chocaban de frente. Alexander dio un paso adelante. No vine a pelear, dijo finalmente, con voz tranquila. Vine a detener esto. Alex bajó la mirada. Sus manos temblaban. Siempre fuiste el bueno, susurró. El que todos querían. Alexander negó con la cabeza. No, respondió. Yo solo elegí no dejar que el dolor me convirtiera en otra cosa.
Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier reproche. Alex cayó de rodillas sin comprender del todo cómo. El suelo frío lo recibió como un juicio inevitable. Por primera vez, el control que había ejercido durante años se desmoronó por completo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La luz que rodeaba a Alexander se atenuó lentamente, como si su propósito no fuera imponerse, sino revelar. Y en ese instante, Alex comprendió que no estaba frente a un enemigo, sino frente a una oportunidad. Una oportunidad de mirar hacia atrás sin huir. De enfrentar lo que había hecho. De elegir, por primera vez, quién quería ser. El punto crucial había llegado. Y ya no había marcha atrás. Alexander no dijo una sola palabra. Simplemente dio un paso al frente y señaló el camino que salía de la granja, el mismo sendero polvoriento que tantas veces Alex había recorrido creyéndose dueño de todo. Su gesto no era una orden ni una amenaza. Era una invitación imposible de rechazar. Alex se levantó despacio. Sus piernas parecían no responderle del todo, pero caminó. Caminó porque quedarse era enfrentarse a la mirada de su madre, y aún no estaba listo para eso. Caminó porque, por primera vez, alguien no lo estaba empujando con violencia, sino con verdad. Alexander lo siguió a unos pasos de distancia. No lo tocó, no lo apuró, solo estuvo allí. El camino se abrió hacia el campo seco, donde el viento arrastraba recuerdos viejos. A cada paso, Alex sentía como algo se aflojaba dentro de su pecho, como un nudo que llevaba años apretado. Imágenes comenzaron a aparecer sin permiso: su infancia, la risa de su madre, la sombra constante de Alexander, el miedo a no ser suficiente. Se detuvo. «No sabes lo que fue para mí», dijo de pronto, con la voz quebrada. «Siempre comparado, siempre el segundo». Alexander no respondió. Y ese silencio fue más poderoso que cualquier defensa. Alex apretó los puños. «Me convencí de que el mundo me debía algo», continuó. «Y cuando no me lo dio, se lo cobré a ella». Las palabras salieron como piedras. Pesadas. Irreversibles. Cayó de rodillas en la tierra. Esta vez no por miedo, sino por cansancio. El llanto llegó sin aviso, brutal, desordenado. No era un llanto bonito ni contenido. Era el llanto de alguien que había aguantado demasiado tiempo siendo alguien que no era. «La lastimé», sollozó. Y lo sabía. Alexander se acercó un poco más, pero siguió sin tocarlo. Sabía que ese dolor debía atravesarse solo. Alex golpeó el suelo con la mano abierta, una y otra vez, como si intentara sacarse la culpa de la piel. «Cada vez que me miraba», dijo entre lágrimas, «veía todo lo que no fui capaz de ser». El viento sopló con fuerza. El campo pareció escuchar. Entonces ocurrió algo inesperado. Alex levantó la mirada y vio, a lo lejos, la granja. Desde allí, una luz cálida se escapaba por las ventanas, suave, constante. No era la luz del sol. Era otra cosa, y por primera vez, no le produjo rabia ni envidia. Le produjo vergüenza. «Ella todavía me espera», susurró. Alexander habló por primera vez desde que salieron. «Las madres hacen eso», dijo. «Pero no siempre sobreviven al precio». Esas palabras terminaron de romperlo. Alex apoyó la frente en la tierra y lloró como nunca antes. No por lo que perdió, sino por lo que hizo perder. En ese instante, algo cambió. No fue redención inmediata ni perdón garantizado. Fue apenas el inicio, el momento exacto en que dejó de justificarse. Cuando el llanto se calmó, Alex respiró hondo. Se limpió el rostro con el dorso de la mano y se quedó mirando el suelo. «No sé cómo arreglar esto», dijo con honestidad. Alexander lo miró con firmeza serena. «No se arregla», respondió. «Se enfrenta, día a día». Alex asintió lentamente. Por primera vez, no discutió. El camino de regreso aún lo esperaba. Y también la mirada de su madre. Pero algo era distinto. Porque aquel hombre que se había alejado creyendo controlar todo, ahora regresaría sabiendo que el verdadero cambio apenas comenzaba. Alex regresó solo. El camino hacia la granja se le hizo más largo que nunca, aunque era el mismo de siempre. Cada paso pesaba distinto, como si la tierra reconociera que quien volvía ya no era el mismo hombre que se había ido horas antes. No había rabia en su andar, ni prisa. Solo una quietud cansada, honesta. La puerta estaba entreabierta. Dentro, María Rosa permanecía sentada junto a la mesa. No lloraba. Tampoco rezaba. Esperaba. No sabía exactamente qué, pero su corazón, ese que había soportado tanto, le decía que algo estaba por ocurrir.
Cuando vio a Alex entrar, se puso de pie con dificultad. Él no habló. No hizo falta. Caminó hasta quedar frente a ella y, sin mirar alrededor, sin buscar excusas ni explicaciones, se arrodilló. El sonido de sus rodillas tocando el suelo resonó en la granja como un eco profundo, definitivo. María contuvo el aliento. Alex bajó la cabeza. Sus hombros comenzaron a temblar. Las lágrimas cayeron sin resistencia, no como un pedido de lástima, sino como una confesión tardía. «Perdóname, mamá», susurró. «No supe amarte». Esas palabras, tan simples, rompieron algo en el aire. María dio un paso adelante. Durante un segundo, el pasado entero pasó frente a sus ojos, los gritos, el cansancio, el miedo. Pero también vio al niño que había criado, al hijo que alguna vez sostuvo entre sus brazos. No lo tocó de inmediato. Lo miró, y en esa mirada no hubo reproche. María se arrodilló frente a él, ignorando el dolor de sus rodillas, y lo abrazó. Un abrazo torpe, lento, pero real. Alex se aferró a ella como quien se hunde y encuentra tierra firme. No hubo discursos. No hubo promesas grandilocuentes. Solo respiraciones entrecortadas y un silencio que, por primera vez, no dolía. María apoyó la mano en la espalda de su hijo y cerró los ojos. «Hijo», dijo apenas. «Estás aquí. Eso basta por hoy». Alex lloró con más fuerza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no estaba huyendo. En ese momento, algo inesperado ocurrió. María levantó la vista y notó que la luz que había llenado la granja comenzaba a apagarse suavemente, como una vela que ya cumplió su función. No con tristeza, sino con calma. Sintió, sin entender del todo, que alguien más había cuidado ese instante, y que ya no era necesario. Alexander no estaba, pero su presencia aún se sentía. Alex se incorporó lentamente. Ayudó a su madre a levantarse y la condujo hasta la silla. Se quedó de pie frente a ella, inseguro, como un niño aprendiendo a caminar de nuevo. «No sé si sabré hacerlo bien», admitió. «Pero quiero intentar cambiar». María asintió. «Eso se aprende», respondió. «Con paciencia». La noche cayó sobre la granja. Afuera, el viento sopló con suavidad. Dentro, dos almas cansadas comenzaban un camino nuevo, sin garantías, pero con algo que antes no existía, verdad. La herida no había desaparecido, pero había dejado de sangrar. Y en ese silencio compartido, madre e hijo dieron el primer paso hacia una sanación que, aunque lenta, ya nadie podría detener. Pasaron 2 días. 2 días en los que la granja vivió un silencio distinto. No era el silencio del miedo ni del cansancio, sino uno torpe, en construcción. Alex cumplía con las tareas sin que nadie se lo pidiera. Hablaba poco, observaba mucho. Cada tanto miraba a su madre como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Pero algo no lo dejaba en paz. La ausencia de Alexander pesaba más ahora que antes. Una noche, sentado a la mesa, Alex tomó el viejo teléfono que casi nunca usaban. Dudó varios minutos antes de marcar. Había conseguido el número de su hermano a través de un conocido del pueblo vecino. Cuando por fin escuchó la voz del otro lado, el corazón le dio un vuelco. «¿Alexander? Soy yo, Alex». Hubo un silencio largo. «Pensé que nunca llamarías», respondió su hermano, con cautela. Alex tragó saliva. «Necesito que regreses a la granja». «Mamá, te necesita». «¿A la granja?», repitió Alexander, confundido. «Alex, yo no he ido allí desde hace años». «Por favor», dijo Alex, sin explicarse. «Solo ven. Te lo ruego». Alexander aceptó, aunque sin entender. Algo en la voz de su hermano le hizo saber que no era una llamada cualquiera. Al día siguiente, el sonido de un motor rompió la calma del campo. María salió al patio apoyándose en el marco de la puerta. Vio bajar a Alexander de un automóvil viejo. Era él. Sin duda. El mismo rostro, pero algo no encajaba. Cuando se acercó, María lo miró con atención. «Hijo», dijo despacio. «¿Y la marca?». Alexander frunció el ceño. «¿Qué marca, mamá?». Ella llevó la mano a su propio cuello, señalando el centro. «La marca blanca, la que tenías aquí». Alexander negó con la cabeza, visiblemente desconcertado. «Mamá, yo nunca he tenido ninguna marca». María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alex salió detrás de ella. «¿Cómo que nunca viniste?», preguntó. «Tú estuviste aquí. Me enfrentaste. Me llevaste lejos de la granja». Alexander lo miró con absoluta sorpresa. «Alex,
Yo no he pisado este lugar desde hace años. Hasta hoy. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. María llevó una mano a su pecho. Las escenas comenzaron a ordenarse en su mente, la luz, la paz inexplicable, la mirada que no juzgaba, la marca blanca. Comprendió, con una claridad que la hizo temblar. Ese Alexander no era su hijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor. Eran de asombro y gratitud. María levantó lentamente la vista al cielo. Gracias, susurró. Gracias por no dejarme sola. En ese instante, el cielo se iluminó con una luz intensa, poderosa, que cubrió la granja por completo. No hubo trueno ni ruido alguno. Solo claridad. Una paz tan profunda que los tres quedaron inmóviles, sin necesidad de decir nada. Alex cayó de rodillas, comprendiendo al fin que aquella transformación no había sido casual. Alexander Real miraba el cielo, sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. La luz se fue desvaneciendo poco a poco, como una promesa cumplida. María respiró hondo y sonrió. La oración había sido escuchada. El perdón había sido sembrado. Y la fe, silenciosa pero firme, había cambiado para siempre el destino de aquella granja. Nada volvería a ser igual. Y por primera vez, eso era una bendición.